La mansión Monteiro siempre ha sido sinónimo de riqueza y poder, pero desde el accidente que dejó paralizado al hijo de Alfredo y Clara, Gabriel, el hogar se ha convertido en un lugar de silencio y tristeza. Gabriel, que alguna vez fue un niño enérgico, ahora pasaba sus días confinado a su silla de ruedas, aislado y desmotivado. Clara intentó mantener la esperanza, pero Alfredo se sumergió en el trabajo para no enfrentar el dolor de su familia. Todo cambió una tarde lluviosa, cuando Alfredo, en un intento desesperado por ayudar a su hijo, decidió visitar un refugio de animales. Al llegar al refugio, Alfredo no sabía exactamente lo que buscaba. Los ladridos y maullidos de los animales resonaban por el lugar, pero fue la mirada de un perro en particular lo que llamó su atención. Thor, un pastor alemán de constitución imponente, permanecía en silencio en un rincón, con ojos que parecían traspasar el alma. El trabajador del refugio explicó que Thor había sido encontrado en circunstancias misteriosas solo en una cabaña en el bosque. Él es leal, pero diferente. Algunas personas dicen que tiene algo especial, dijo vacilante el empleado. Alfredo no lo pensó dos veces y llevó a Thor a su casa. Cuando Gabriel vio al perro por primera vez, sus ojos se iluminaron de una manera que Alfredo no había visto en meses. Thor se acercó lentamente al niño y se recostó a su lado como si supiera exactamente lo que necesitaba. La conexión entre ambos fue inmediata. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa fue roto por el sonido de la risa de Gabriel. Clara quedó conmovida por el cambio experimentado por su hijo. Gabriel comenzó a mostrar más entusiasmo, interactuando con Thor e incluso sonriendo nuevamente. Sin embargo, Alfredo empezó a notar algo peculiar en el comportamiento del perro. Thor parecía entender cada palabra que se decía a su alrededor y actuaba como si tuviera una misión clara: proteger a Gabriel a cualquier precio. Durante la noche, Alfredo lo encontraba frecuentemente frente a la habitación de su hijo, escuchando cualquier ruido. Una mañana temprano, un incidente inusual reforzó aún más las sospechas de Alfredo. Mientras todos dormían, Thor comenzó a gruñir ferozmente, despertando a la familia. Al investigar, Alfredo encontró la puerta trasera abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. No había nadie alrededor, pero el comportamiento de Thor indicaba que algo o alguien había intentado entrar. Alfredo empezó a preguntarse sobre el origen del perro. ¿Fue coincidencia o destino que Thor hubiera llegado a esa casa? Aunque persistían las dudas, una cosa estaba clara: Thor devolvió la luz que Gabriel había perdido. Para Alfredo, sin embargo, la presencia del perro fue más que un regalo. Fue el comienzo de algo más grande y posiblemente peligroso. Los días que siguieron a la llegada de Thor transformaron la rutina en la mansión Monteiro. Gabriel, antes abatido y silencioso, ahora pasaba horas jugando con el perro. Habló con Thor como si el perro entendiera cada palabra, y de alguna manera Thor parecía entenderlo realmente. Clara notó que Gabriel estaba más emocionado, incluso pidió salir de la casa, algo que no había hecho desde el accidente. Para ella, Thor fue un milagro. Para Alfredo el perro era un enigma. Una mañana, Clara llevó a Gabriel al jardín, donde Thor empezó a correr en círculos, intentando animar al niño. Gabriel se rió como no se había reído en meses, pero entonces sucedió algo extraño. Thor dejó de jugar abruptamente, centrando su mirada en un punto distante en el bosque que rodeaba la mansión. Gruñó, como si sintiera una amenaza invisible. Clara estaba intranquila, pero Gabriel le aseguró: «Thor solo nos está protegiendo, mamá. Él siempre hace eso». Alfredo, sin embargo, estaba cada vez más intrigado por el comportamiento del perro. Durante las noches, a menudo encontraba a Thor en alerta, merodeando por los pasillos como si buscara algo. Una noche, Alfredo decidió seguir al perro. Thor se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Gabriel y se quedó quieto, como si estuviera protegiendo al niño de algo que Alfred no podía ver. Cuando Alfred intentó acercarse, Thor gruñó en voz baja, no como una advertencia, sino como diciendo: «Confía en mí». Mientras tanto, Gabriel comenzó a contarle sueños extraños a Clara. Dijo que vio gente oscura merodeando por la casa, pero que Thor siempre los ahuyentaba. Clara creía que eran solo fantasías infantiles, pero Alfredo no podía ignorar las señales. Decidido a entender más sobre el perro, regresó al refugio para interrogar al empleado que lo había mencionado. El hombre explicó que Thor fue encontrado solo en una cabaña abandonada en el bosque y que nadie sabía cómo sobrevivió, pero había algo sobrenatural en él. Al escuchar esto, Alfredo comenzó a investigar los orígenes del perro. Descubrió historias de lugareños que mencionaban la cabaña como un lugar extraño asociado con hechos inexplicables. Cuando compartió sus sospechas con Clara, ella se rió. Alfredo,
Estás exagerando. Thor trajo alegría a Gabriel. Eso es todo lo que importa. Alfredo quiso creerle, pero la sensación de que había algo más lo atormentaba. Esa noche, Thor demostró una vez más que no era un perro cualquiera. Mientras la familia dormía, empezó a ladrar intensamente, despertando a todos. Gabriel insistió en que Thor fuera a su habitación, afirmando que ya venían. Incluso sin entenderlo, Alfredo sabía que Thor estaba allí por una razón. Y, en el fondo, empezó a aceptar que ese motivo podía ser mucho mayor de lo que imaginaba. Las noches en la mansión Monteiro se volvieron inquietas. Thor parecía estar siempre alerta, como si sintiera algo invisible. Gabriel mantuvo la calma, confiando siempre en la protección de Thor, pero Alfredo comenzó a investigar más profundamente. Descubrió historias sobre el bosque donde se encontró al perro, leyendas que hablaban de rituales antiguos y desapariciones misteriosas. Alfredo decidió visitar la cabaña abandonada, a pesar de los consejos del empleado del refugio. La cabaña era un lugar desolado, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Alfredo entró con cuidado y encontró objetos extraños, velas derretidas, dibujos grabados en el piso y una fotografía antigua. En él, un hombre sostenía un perro idéntico a Thor, con los mismos ojos penetrantes. Sintiendo un escalofrío, Alfredo tomó la foto y rápidamente se fue, decidido a descubrir más sobre aquel lugar. De regreso a la mansión, Alfredo continuó su investigación. Encontró registros antiguos que mencionaban a un guardián invocado en momentos de necesidad. Según la leyenda, el guardián tomaba la forma de un perro y protegía a los que estaban en peligro, pero su presencia siempre tenía un precio. Alfred comenzó a preguntarse si Thor era realmente un regalo o algo más oscuro. Mientras tanto, Gabriel informó sueños más vívidos. Habló de figuras oscuras que intentaban acercarse, pero que Thor siempre alejaba. Una noche, Clara entró en la habitación de Gabriel y encontró a Thor mirando por la ventana, gruñendo en voz baja. Cuando miró, no vio nada, pero sintió un escalofrío inexplicable. «Él no se está cuidando», dijo Gabriel con calma. Pero Alfredo sabía que esto implicaba más que solo protección. Sintiendo que el tiempo se acababa, Alfredo decidió seguir el rastro de la foto encontrada. Investigó al hombre representado en él y descubrió que había muerto misteriosamente en la misma cabaña donde encontraron a Thor. Todo indicaba que Thor tenía una conexión directa con los acontecimientos ocurridos en ese bosque, pero Alfredo no sabía si eso era bueno o malo. Mientras tanto, Thor continuó protegiendo a Gabriel, pero Alfred comenzó a notar que el perro parecía estar preparándose para algo, una amenaza que la familia aún no podía entender. Las noches se volvieron aún más tensas. Alfredo apenas podía dormir, consumido por sus descubrimientos. Pasaba horas en la oficina, revisando los documentos y la foto antigua, intentando conectar los puntos. Mientras tanto, Thor permaneció alerta, como si supiera que algo estaba por suceder. Alfredo sintió que la presencia del perro era a la vez un alivio y una advertencia. Gabriel, por otro lado, parecía más tranquilo, como si confiara plenamente en Thor para protegerse de cualquier peligro. Una noche, mientras Alfredo revisaba la información, Clara entró a la oficina con expresión preocupada. «Estás obsesionado con esto», dijo. «Thor es solo un perro que le dio alegría a Gabriel. ¿Por qué insistes en complicar las cosas?» Alfredo quería creerlo, pero algo dentro de él decía que la llegada de Thor era más que una coincidencia. Decidió mostrarle la foto a Clara, explicándole todo lo que había descubierto. Inicialmente escéptica, no pudo ignorar la incomodidad que sintió al ver la imagen. Sin embargo, el momento más sorprendente ocurrió al día siguiente. Gabriel, emocionado, pidió ir al jardín con Thor. Mientras Clara lo llevaba, Alfredo notó que el niño sostenía algo en la mano, el medallón encontrado en la cabaña. Alfredo no sabía cómo había llegado eso a las manos de Gabriel, pero el niño parecía fascinado por el objeto. «Es importante, papá». «Thor dijo que lo necesitamos», afirmó Gabriel, con una tranquilidad aterradora. Alfredo intentó tomar el medallón, pero Thor gruñó, protegiendo al niño. Esa noche, Alfredo finalmente entendió la magnitud del peligro. Al revisar antiguos registros de la cabaña, encontró relatos de que el medallón era la clave para invocar al guardián, pero que también atraía fuerzas oscuras que intentarían recuperarlo. Estas fuerzas, según los relatos, podrían destruir todo para alcanzar su objetivo. Alfredo se dio cuenta de que el medallón era el centro de todo y Gabriel, de alguna manera, estaba conectado a él. Mientras Alfredo intentaba decidir qué hacer,
Thor permaneció al lado de Gabriel, más atento que nunca. A medianoche, un viento helado recorrió la casa, apagando las luces. Thor se levantó de repente, sus ojos brillando en alerta, y comenzó a gruñir profundamente. Gabriel despertó, agarrando el medallón. «Están aquí», dijo el niño, con una calma que hizo detener el corazón de Alfredo. La sensación de que algo grande y terrible estaba a punto de suceder invadió la mansión. Fue entonces cuando Alfredo se dio cuenta, necesitaba confiar en Thor. El perro no era solo un protector, era lo único entre su familia y el peligro inminente. Pero Alfredo sabía que, para sobrevivir, tendría que enfrentar lo desconocido de frente, y eso significaba confiar en un secreto que aún no comprendía del todo. Aquí está la traducción al español. La madrugada trajo consigo un silencio pesado, casi sofocante. La familia estaba reunida en el cuarto de Gabriel, mientras Thor permanecía en posición de defensa cerca de la puerta. Afuera, el viento silbaba, y la sensación de que algo se acercaba era casi palpable. Alfredo sostenía el medallón, tratando de entender cómo podría ayudar. Gabriel, por su parte, parecía extrañamente calmado. «Confía en Thor, papá. Él sabe qué hacer», dijo el niño, con una mirada serena. De repente, un estruendo resonó por la casa y las luces parpadearon. Thor avanzó hacia el pasillo, gruñendo ferozmente. Alfredo siguió al perro, sintiendo que su corazón se aceleraba. En la planta baja, la puerta principal estaba abierta y una sombra alta y pulsante estaba parada en el centro de la sala. Sus ojos brillaban como brasas y una voz grave resonó: «Ustedes tienen algo que me pertenece». Alfredo sabía que la entidad se refería al medallón, pero entregar eso parecía incorrecto. Thor comenzó a avanzar contra la sombra, ladrando con una fuerza casi sobrenatural. La entidad dudó, pero no retrocedió. Alfredo comprendió que el medallón era la única arma que tenían. Sosteniéndolo con firmeza, apuntó el objeto hacia la sombra. El medallón brilló intensamente y la sombra gritó de furia, retrocediendo algunos pasos. «No entiendes lo que estás haciendo», dijo la voz. «Sin él, estás condenando al guardián y a tu hijo». Alfredo dudó, pero la determinación de Thor le dio valor. Thor embistió contra la entidad, que luchaba por mantenerse firme. Alfredo continuó usando el medallón, cuyo brillo parecía debilitar a la sombra. Clara y Gabriel observaban desde lo alto de las escaleras mientras Thor y Alfredo enfrentaban lo que parecía ser la batalla final. La entidad gritó una vez más antes de desaparecer en un destello, dejando solo un profundo silencio. Thor, exhausto, cayó al suelo, pero aún respiraba. Alfredo corrió hacia él, agradeciendo entre lágrimas. En los días siguientes, la paz volvió a la mansión. Gabriel estaba más saludable y feliz, y Thor recuperaba sus fuerzas lentamente. Alfredo enterró el medallón lejos de allí, jurando no volver a tocarlo. Sabía que Thor era más que un perro, era un guardián enviado para proteger a su familia. Aunque el misterio permanecía, Alfredo finalmente aceptó que algunos secretos nunca deben ser desvelados. Si necesitas algo más o ajustes en la traducción, házmelo saber.